Mi nombre es Alicia, tengo 43 años y vengo de Madrid. Para mí es un encuentro espiritual con uno mismo y es un encuentro donde estás en silencio, donde haces una purga mental, psicológica, emocional y luego, una vez te desprendes de todo eso, espiritual. Ujú. ¿Por qué crees que sigue moviendo tanta gente? ¿Por esa razón o más bien ahora por turismo, por...? Bueno, la razón de ahora yo creo que es porque hemos estado en cuarentena, no hemos salido y estamos optando por el turismo rural, o sea, claro, y ahora pues un puente, pues está, este camino a Finisterre está pero petadísimo de gente, muchísima gente. Claro. Porque, por ejemplo, yo vengo de hacer ahora 15 kilómetros en plena soledad, en medio del campo, y al entrar aquí para mí ha sido un shock, porque yo estaba en silencio, estaba concentrada en mí misma, estaba pues trabajando mis cosas mentales, soy psicóloga, entonces estaba haciendo un trabajo emocional y mental, y el entrar aquí ha sido como un shock, que yo entiendo que ayude, porque si te das cuenta, bueno, yo he hecho el camino inglés, he hecho las 4 etapas de Madrid y ahora este. Siempre pasan por la mitad de los pueblos. ¿Por qué? Pues porque así deja economía al pueblo, si yo lo entiendo. Es más, yo tengo mi trabajo, yo trabajo en la universidad y bueno, pues decido venir a Galicia y dejar aquí en lugar de ir a otro sitio, haciendo el camino. Pero creo que debería de respetar un poquito más la naturaleza. Y luego en otros momentos ya entras al pueblo, ya te tomas la cerveza o la Fanta o la patata, la tortilla de Betanzos o lo que sea. Soy bastante extravertida, entonces hablo con bastante gente. Hola. Buen camino. Camino. Y muy bien. Hay gente como súper amable, gente súper cálida, gente muy acogedora, sobre todo en los albergues. Yo he estado en albergues privados, en habitaciones individuales. Conmigo han estado súper bien todos. Creo que en el 90% está cuidado. Sí que hay de vez en cuando alguna lata o algo así que te choca, ¿no? Pero bueno, así somos los humanos. ¿Qué vamos a hacer? Volveré a hacer el mes de agosto del año que viene, voy a hacer todo el mes. Muy bien. ¿Alguna cosa más que te gustaría comentar? Quiero llegar ya a Finisterre, por favor.